En las funciones factorizables, llamamos ceros o raíces de una función a los valores de x, para los cuales se cumple que f de x es igual a 0. Los ceros de una función son las abscisas de los puntos en los cuales su gráfica tiene contacto con el eje de las x. En otras palabras, esto significa que una raíz es el lugar en el cual y es igual a 0, es decir, no existe ningún movimiento en y, así que en el punto en x hace que la línea choque con el eje de x. También, con esto, podemos sacar la raíz de x es igual a 0. Las raíces nos pueden ser útiles para graficar una función sin necesidad de tabular tantas parejas ordenadas para obtener el mismo resultado. Así que si obtenemos dos puntos, podremos unirlos para obtener la recta y solo prolongarla lo necesario. Esto solo para funciones lineales. Las ecuaciones polinómicas son un enunciado que plantea la igualdad de dos expresiones o miembros, donde al menos uno de los términos que conforman cada lado de la igualdad son polinomios. Estas ecuaciones son nombradas según el grado de sus variables. Estas solo contienen expresiones algebraicas, que pueden tener una o más incógnitas que intervienen en la ecuación. Según el exponente que tengan, pueden clasificarse en lineales, cuadráticas, cúbicas, cuárticas y de grado mayor o igual que 5 e irracionales. Las ecuaciones polinómicas de primer grado son también conocidas como ecuaciones lineales. Estas son aquellas en las que el mayor exponente es igual a 1. El polinomio es de la forma ax más b es igual a 0, donde a y b son números reales. Ax es el término lineal y b es el término independiente. Por ejemplo, la ecuación 13x menos 18 es igual a 4x. Para resolver ecuaciones lineales, se deben pasar todos los términos que contengan la incógnita x a un lado de la igualdad, y los que no se tienen se mueven al otro lado, para así despejarla y obtener una solución. Es decir, 13x menos 18 es igual a 4x. 13x es igual a 4x más 18. 13x menos 4x es igual a 18. 9x igual a 18. X es igual a 18 entre 9. X es igual a 2. De esta forma, la ecuación dada tiene una solución o raíz que es x igual a 2. Las ecuaciones polinómicas de segundo grado son también conocidas como ecuaciones cuadráticas. Estas son aquellas en las que el mayor exponente es igual a 2. El polinomio es de la forma ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, donde a, b y c son números reales. Ax al cuadrado es el término cuadrático y a es el coeficiente. Bx es el término lineal y b es el coeficiente. Y c es el término independiente. Las ecuaciones polinómicas de tercer grado son también conocidas como ecuaciones cúbicas. Estas son aquellas en las que el mayor exponente es igual a 3. El polinomio es de la forma ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d es igual a 0, donde a, b, c y d son números reales. Ax al cubo es el término cúbico y a es el coeficiente. Bx al cuadrado es el término cuadrático y b es el coeficiente. Cx es el término lineal y c es el coeficiente.
D es el término independiente. Las ecuaciones polinómicas de cuarto grado son también conocidas como ecuaciones cuárticas. Estas son aquellas en las que el mayor exponente es igual a 4. El polinomio es de la forma ax a la cuarta más bx al cubo más cx al cuadrado más dx más e es igual a 0, donde a, b, c, d y e son números reales. Ax a la cuarta es el término cuártico y a es el coeficiente. Bx al cubo es el término cúbico y b es el coeficiente. Cx al cuadrado es el término cuadrático y c es el coeficiente. Dx es el término lineal y d es el coeficiente. E es el término independiente. Las gráficas de funciones polinomiales pueden tener tres tipos de puntos: puntos de intersección con los ejes, puntos de cambio y puntos ordinarios. Si bien, primero nos enfocaremos en los puntos de cambio en una función polinomial. Y una observación no menos importante que se debe hacer antes es que no todas las gráficas de funciones polinomiales podemos encontrar puntos de intersección con el eje X, así como los puntos de cambio, y estos son conocidos como puntos especiales. Los puntos de cambio presentan los valores máximos o mínimos que nos indican las variables de la función. Identificarlos puede resultar sencillo, ya que tenemos que observar hacia dónde crece o decrece el valor de las variables. En este ejemplo, podemos observar que el eje X cerca de la unidad 2 crece junto a la variable de Y a una unidad, mientras que este intervalo va decreciendo de Y a X cerca de la unidad 5 y vuelve a subir hacia el eje Y según sea la función. Las funciones pueden ser crecientes o decrecientes a lo largo del dominio de cierta función. Una función creciente es una función tal que al aumentar la variable independiente de x, aumenta la variable dependiente de y, como bien lo vemos en el ejemplo. Es decir, la función es creciente si para cualquier par de puntos x1, como observamos, y x2 del dominio, tales que x1 menor a x2 cumple con la función x1 es menor que la función x2, o bien fx1 es menor que fx2. En una función decreciente pasa lo contrario, como su nombre dice, el valor mayor se convierte a un valor menor. Entonces, sabemos ya que una función decreciente es una función tal que al aumentar la variable independiente de x, disminuye la variable dependiente de y. Bien entendido esto, la función es decreciente y para cualquier par de puntos x1 y x2 del dominio, tales que x1 sea mayor que x2, cumple con la función x1 es mayor que función x2 o bien fx1 es mayor que fx2. La intersección de una recta son los puntos donde la recta intersecta o cruza los ejes horizontal y vertical, eje x y y. En este caso, los puntos que cruzan el eje X se llaman intersección en ejes. Para encontrar la intersección ahora, para hallar la intersección del eje Y, simplemente hacemos lo mismo, pero con x igualado a 0 y luego resolvemos la ecuación que nos queda. En este ejemplo, hallar la intersección de Y es igual a x menos 1 con el eje X. Primero igualamos x a 0 en Y es igual a x menos 1. Resolvemos y acomodamos los términos de la ecuación. Y es igual a 0 menos 1 y tenemos que y tiene un valor de menos 1. Así obtenemos que el punto de intersección con el eje Y será 0 a 1
y podemos ver la gráfica de la función para comprobar las intersecciones que hemos hallado en los ejemplos. Los puntos ordinarios, también llamados singulares, junto con los puntos de intersección, brindan información acerca de valores específicos de la función. Aquí se puede mostrar una imagen en el que se muestran los puntos ordinarios en una gráfica. Se dice que un punto x0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial, como lo muestran. Si p de x y q de x en la forma estándar son analíticas sin x0, podemos mostrar un ejemplo, un punto que no es un punto ordinario pasa a ser un punto singular de la ecuación. La propiedad del producto cero simplemente establece que si AB es igual a 0, entonces menos 4 igual a 0. Ahora, por la propiedad del producto cero, quedaría que x más 5 es igual a 0 y x menos 4 es igual a 0. Significa que el valor de x1 sería menos 5 y el segundo sería x igual a 4. Estas son las dos soluciones de la ecuación. Puedes comprobar estas soluciones sustituyendo una por una en la ecuación original. La propiedad del cero puede extenderse a más de dos factores. Pasamos a la factorización por agrupación. En ecuaciones cúbicas, si no existe factor común, se intenta la agrupación de términos, como aquí se muestra en pantalla. Esta es la fórmula general. Por ejemplo, podría ser x cúbica más 2x cuadrada más 2x más 4. En esta ecuación vamos a agrupar los primeros dos y vamos a agrupar después los otros dos. Agrupamos x al cubo más 2x cuadrada porque 4 dividido entre 2 nos da 2 y 2x más 4 porque 2 dividido entre 1 nos da 1. Tienes que separarlos con paréntesis de preferencia. Después identificamos qué términos puedes obtener como factor común. En este caso extraemos las de menor grado. Quedaría x cúbica más 2x cuadrada más 2x más 4. Entonces el resultado sería, obteniendo el factor común de menor grado, x cuadrada por x más 2 más 2x más 2. Se pone x cuadrada porque la x cuadrada por x da x cúbica, como al principio, y pues 2 por x cuadrada da 2x cuadrada. Allá estamos viendo que estamos siguiendo el orden en la ecuación. Después ponemos más, igual nuestro factor, que es 2, se multiplica 2 por x, que da 2x, y 2 por 2, que da 4. Así nos estamos fijando que ya tenemos la ecuación completa. Ok, de este resultado necesitamos extraer otro factor fijándonos si hay algo en común. Este va a ser x más 2 más lo que tenemos multiplicado dentro. Es decir, el resultado final con lo que terminaremos el problema sería x más 2 por x cuadrada más 2.